Existen muchos misterios en nuestro mundo. Algunos de estos han sido públicos y se discuten incluso en la actualidad. El ser humano no puede encontrar explicaciones a estos objetos, que no cuadran en la cronología de nuestro planeta, ni en la cultura donde se desarrollaron. Hoy veremos los 10 objetos más raros del mundo. Número 10. Las huellas fósiles de Meister. En 1968, William Meister estaba de expedición en Delta, perteneciente al estado de Utah, en Estados Unidos, cuando Meister golpeó una losa de unos 5 centímetros de espesor, partiéndola en dos. Allí estaba la huella. Ambos lados del bloque muestran la marca de una sandalia, del tamaño de un pie humano normal. Esta pisada es muy particular porque ha aplastado bajo su suela ni más ni menos que trilobites, que eran invertebrados marinos prehistóricos, de cuerpo ovalado y aplanado, que vivieron durante el Paleozoico. La muestra fue enviada a la Universidad de Columbia y a la Universidad de Colorado, y desconcertadamente se establecía entre los 550 y 590 millones de años de antigüedad. Meister dio a conocer el extraño descubrimiento y todos coincidieron en que no podía ser, que era imposible. Algunos dijeron que la huella era un ejemplo claro de extraña erosión. Lo cierto es que nadie ha podido, al menos, desacreditar el tiempo de antigüedad en que la establecieron. Número 9. Las esferas metálicas de Klerksdorp son unas bolas de pirita con una edad de 2.800 millones de años, que han sido encontradas en Sudáfrica por mineros. Actualmente se exponen en el Museo de Klerksdorp en Sudáfrica. Se dice que su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes, aunque algunos investigadores atribuyen su forma a un origen natural. Todas las esferas presentan una forma esférica pulida, con una línea recta rodeando el diámetro mayor. Corren rumores de que algunas de estas esferas habrían girado sobre su propio eje, movidas por una fuerza desconocida. Lamentablemente, la única piedra que presentaba ranuras fue robada del museo, antes de que pudieran realizarse más análisis científicos. Habida cuenta de la desaparición de la esfera con ranuras, no pueden llevarse a cabo resultados ni ensayos científicos para llegar a una conclusión. Número 8. ¿Una lupa egipcia de 4.800 años? Se trata de un objeto realizado en cristal de roca encontrado en Egipto, concretamente en la tumba del faraón Semempses. El objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesto en el Museo Británico. Es una lupa de perfección absoluta y se cree que se utilizaba para observar el cielo, pero en lugar de ofrecer respuestas, ofrece muchas más preguntas. Si el faraón llegó a idear instrumentos para ampliar la imagen, como en los telescopios o en los microscopios, se trataría de una proeza increíble. Sin embargo, estudios afirman que este objeto fue deliberadamente fabricado como un lente, y aunque esta pieza fue cuidadosamente pulida y tiene propiedades ópticas, algunos especialistas afirman que al ir a la exposición en el Museo Británico pueden observar que la lupa en realidad no tiene un aumento significativo para los fines de una verdadera lupa. Número 7. Las líneas de Nazca. Se trata de antiguos jeroglíficos de enormes dimensiones, que son figuras construidas en laderas de cerros o planicies. Están localizados en el desierto de Nazca, en Perú. Estas extraordinarias líneas son originarias de la cultura Nazca, entre el siglo I y VII después de Cristo. Las líneas forman una superficie terrestre que va desde figuras geométricas hasta representaciones de animales de distintos tamaños. Las líneas y sus formas están realizadas con una perfección inusitada y todas ellas se extienden a más de 500 kilómetros cuadrados. Los conflictos empiezan al momento de preguntarse cómo fue su creación. Un claro ejemplo de este es la figura bautizada como el astronauta, que es una figura antropomorfa de las más curiosas de Nazca. Muchos afirman que es simplemente la representación de un hombre mal elaborado, mientras que otras personas discuten si esto fue lo que vieron los antiguos pobladores en aquel entonces y lo representaron a través de su obra. Número 6. El estegosaurio de Angkor. En el complejo arqueológico de Angkor Wat, próximo a la ciudad de Siem Reap, se puede observar sobre uno de los muros la figura labrada de un animal familiarmente conocido por los aficionados a los dinosaurios, el estegosaurio.
El conjunto de construcciones se inició a principios del siglo XII y no fue hasta bien entrado el siglo XVI que el templo comenzó a caer en el olvido. No se entiende cómo los antiguos pobladores de Angkor plasmaron la imagen de un animal extinto hace millones de años que solo la ciencia del siglo XX ha logrado recuperar. Cientos de círculos de piedra decorativa rodean el complejo con animales conocidos, como monos, venados, incluso loros y búfalos. Lo extraño de todo esto es que reprodujeron estegosaurios, extintos hace más de 65 millones de años, con la misma precisión que los animales presentes retratados en esa época. Número 5. La pila de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en Bagdad, se hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. En ese año, el arqueólogo alemán Wilhelm König, a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una pila eléctrica. Su hallazgo fue publicado en Australia en 1940. El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle una lámpara, que increíblemente se incendió. El informe oficial que se redactó después decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna. Sin embargo, el 11 de abril de 2003, durante la invasión en Irak, el Museo Nacional fue asaltado y saqueado. Lamentablemente, las baterías de Bagdad desaparecieron. Actualmente se desconoce su paradero, lo cual es lamentable, ya que nos quedan muchas dudas al respecto. ¿Cómo es posible que exista una pila con más de 2000 años de antigüedad? Número 4. Los artefactos quimbaya, también conocidos como aviones precolombinos, son figuras de oro y bronce que datan de alrededor del año 1000 y fueron encontrados en Colombia. Aunque los arqueólogos creen que representan animales, otros dicen que se parecen más a los aeroplanos modernos que no existieron en aquel entonces. Fueron encontrados cerca de la orilla del río Otún. Actualmente están exhibidos en el Museo de Oro en Bogotá, pero presentados como figuras zoomorfas y no como aviones antiguos. Se conocen 24 de estas figuras. En 1996, los alemanes Peter Beltin y Konrad Lubers crearon modelos simplificados a escala de alguno de estos objetos y comprobaron que sus modelos podían volar. Número 3. El mecanismo de Anticiter. Fue descubierto en los restos de un naufragio. Se cree que data del año 87 a.C. y es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocidos, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. Estamos hablando de más de 1500 años después. De acuerdo con los estudios iniciales, el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones de otros planetas. Empleando técnicas de tomografía lineal, el Museo de Ciencia de Londres ha encontrado pruebas de que el mecanismo también podía reproducir las posiciones de todos los cuerpos celestes conocidos en la época hace más de 2000 años. Resulta realmente sorprendente entender que la universidad tuvo que emplear técnicas de tomografía lineal para poder descubrir cómo servía este artefacto tan avanzado para su época. Número 2. Nanotecnología en los Urales. Entre los años 1991 y 1993, mientras se hacían prospecciones para la búsqueda de oro, al este de los Urales fueron apareciendo uno tras otro pequeños objetos de escasos centímetros. Increíblemente oscilaban entre los 20.000 y los 300.000 años de antigüedad. El análisis efectuado sobre estos objetos por la Academia de Ciencias de Rusia determinó que la composición de estos objetos predominaba la presencia de cobre, tungsteno y molibdeno, con un punto de fusión de 3400 grados centígrados para el primero y de 2650 grados centígrados para el segundo. Para que lo entendamos un poco, el punto de fusión es la temperatura con la cual los metales se funden. Sorprende que el tamaño milimétrico de muchos de estos objetos exige una tecnología muy desarrollada para su fabricación, que incluso hoy en día, en pleno proceso de desarrollo, no es posible. Esta nanotecnología no ha podido ser desmentida, sobre todo por la avanzada tecnología que se necesita para crear estos objetos, y que tienen como mínimo 20.000 años de antigüedad. Número 1.
Una misteriosa estatuilla conocida como el astronauta de Kiev es un enigma aún sin resolver. Con una antigüedad aproximada de 2000 años y hecho de oro, fue encontrado en una tumba en la región siberiana de Altai, cerca a China, y luego trasladado a Kiev, esto es, en Ucrania. El artefacto en cuestión tiene la particularidad de representar a un humanoide con una armadura especial adherente al cuerpo. Sin embargo, lo que llama inmediatamente la atención es ese casco tan raro que lleva en la cabeza. Las costuras en los codos y la superficie decorada especialmente en la parte central del cuerpo resaltan también de manera significativa. El área del casco ha sido muy preciso, como si el artista hubiera querido reproducir con precisión un objeto que ha visto con sus propios ojos. Además de tener 6 dedos en cada mano, su postura también es bastante rara en objetos creados en estas civilizaciones y en estos periodos. Es por ello que a pesar de los años transcurridos desde su descubrimiento, el astronauta de Kiev sigue siendo un misterio aún abierto, al no tenerse pruebas suficientes para entender si se trata o no del recuerdo de un pasado encuentro con civilizaciones extraterrestres. Algunos de estos objetos sí que nos dejan pensando. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido.